Buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar a mi compañero, colega, pero colega profesional. Somos farmacólogos, esa raza un poco rara. Y, sin ninguna duda, rector magnífico, que hoy nos acompaña, como sabéis, si lo conocéis muy bien, el doctor Ángel Pazos está hoy con nosotros, teniendo en cuenta que está muy atado a esta institución. También nos acompaña a mi derecha el profesor, también colega de mi universidad. Esto me parecía un poco contubernio judeo-masónico. El doctor Emilio Luque, que, como sabéis, lleva mucho tiempo siguiendo esta institución también y que, bueno, pues ahora es vicepresidente de la Fundación de las Escuelas Gimbernat. Y después nos acompaña la concejal del Ayuntamiento de Sant Cugat, que además se ocupa de las áreas de universidad y por tanto también está muy unida a todos estos temas ligados con esta institución, y que viene en representación de la alcaldesa, que por razones de agenda no ha podido acompañarnos. Después quiero saludar a los hijos de el que hoy vamos a homenajear, que creo que es difícil decir algo de... Ahora no voy a referirme porque van a explicarnos un poco su historial, pero como sabéis muy bien, es una persona que los que hemos tenido el placer de conocerlo, era una persona absolutamente activa, creadora, constantemente te hacía propuestas, te agobiaba en el buen sentido de la palabra, y por tanto hablar de Josep María Sala es hablar del ánima mater de lo que son hoy las escuelas Gimbernat. Y por tanto, supongo que más tarde tendremos ocasión de referirnos, pero bueno, pues unos saludos a sus hijos que hoy nos acompañan, y sin ninguna duda a todos los profesores y profesoras que habéis hecho posible esta realidad, que es el reconocimiento que tiene esta institución en todos los ámbitos, pero muy particularmente en lo que es el ámbito de la salud, y a los estudiantes que habéis pasado por esta casa, o a los profesionales que hoy estáis aquí y que habéis sido alumnos de esta casa y que tenéis el título, que habéis conseguido el título de vuestra profesión dentro de esta institución. Sin más, vamos a empezar el acto y asumo la presidencia, porque tenía que estar, como hemos dicho, la alcaldesa de Sant Cugat aquí acompañándonos, y vamos a dar comienzo a este acto. Por tanto, primero vamos a dar la palabra al doctor Josep Sánchez Aldeguer, director de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de Gimbernat de Sant Cugat. Cuando quieras. Buenas tardes, magnífica rectora. Buenas tardes, magnífico rector. Buenas tardes, señora concejala. Buenas tardes, representante de la Fundación Gimbernat. Buenas tardes, presidente del Colegio de Fisioterapeutas. Buenas tardes, soy director de las de Minas. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un honor hablar del profesor Sala Champagne. No voy a hablar como una persona que indique todo lo que ha hecho en su vida profesional, porque lo harán otras. Yo voy a hablar aquí como colaborador, como médico de él y como biógrafo de él, que él me eligió para que un poco recogiera su vida y como está plasmada en sus memorias. Y os decía, para mí es un honor y un placer estar aquí. Los que lo conocíamos sabíamos que también él estará por aquí. Si veis algo paranormal, seguro que está por aquí. Con lo negociador que era,
seguro que estaba negociando con San Pedro, y si no ha podido, es porque no ha podido. Si os tuviera que decir algo de su vida, os diría que fue el hombre adecuado en el momento oportuno. Realmente esto sería, lo habíamos hablado con él, ¿cómo era el hombre? Pues como decía la magnífica rectora, era un hombre inquieto, pero ya desde su juventud, siempre había mostrado... sus primeros ya inicios de medicina ya lo marcaban, ¿no? Era médico a domicilio en las casas de Barón de Viver. Trabajó en las consultas dispensadas del doctor Trías. Era un hombre preparado, ya hablaremos un poco más de él, licenciado en medicina, pediatra, pero para que veáis lo que decimos que era un hombre movido y que era un hombre ya en su época. Os voy a decir un corte que hice cuando un día, doctor Sala, usted, exactamente qué hacía por los años 70, en los inicios de la Gimbernat. Y pues mira, y me dio el horario, de 8 a 9 la consulta del doctor Ferrer, de 9 a 11 ambulatorio de Santa Coloma, de 11 a 12 Instituto Social de la Marina, de 12 a 13 Servicio de Trabajos Portuarios. Por la tarde, a partir de las 3, estaba con el doctor Vallabriga en su consulta privada, donde, por cierto, no sé si está por aquí, visitó de pequeñito a Marc Sipel. Ahora que está por ahí, él lo había comentado también. Y por las noches, tarde-noche, a las 19 o 20 horas, daba clases en un centro de bachillerato. Por las noches decía que hacía cenas. Esto no lo explicaba. Pero sabemos que era un buen gourmet. Después se doctoró en medicina. Aquí tenemos un pequeño secreto los dos. Fuimos los dos discípulos del mismo profesor de la tesis. Nos dirigió la tesis don Felipe Cid. Y entre los dos nos comentábamos años después los avatares, ¿no? Él hizo una preciosa historia sobre la pediatría en Cataluña, y cuando yo la estaba haciendo años después, él me decía al oído que le corrige los pensamientos, como diciendo la dificultad que teníamos, ¿no? Era, como decíamos, una persona humanista, bien formada. A veces él me recordaba que esta formación y este humanismo le venían de su madre. Él de pequeñito, que se quedó huérfano, muy joven, muy pequeño. Pero su madre era una afamada profesora, maestra de escuela, introductoria del método Montessori. Y él lo comentaba con mucho cariño, ¿no? Decía, de hecho, fijaos, no sé si sabéis esta historia, pero el compromiso de la fisioterapia que damos al final del curso fue un trabajo que hicimos conjunto los dos. Cuando él vio la necesidad de que los fisioterapeutas tuvieran un decálogo, en las clases de historia lo preparamos con los alumnos y luego con él lo acabamos de cerrar y lo entregamos cada año, se entrega como recuerdo a él. Es una cosa que hicimos conjuntamente los dos. Sus frases, no voy a repetirlas todas, pero me vas a permitir que me quede con una, ¿no? La de Bertolt Brecht. ¿Os acordáis de ella? Algunos luchan un día y son buenos, otros luchan un año y son mejores. Unos pocos luchan toda la vida y esos son imprescindibles. Y repetía año tras año a sus alumnos, vosotros tenéis que ser imprescindibles, como lo fue él en su vida, ¿no? Un pequeño secreto, se mantenía muy activo en cuanto a las preguntas, en cuanto a la parte esta de saber. Bueno, los que lo conocíais más íntimamente lo sabéis, no se perdía un programa de pasapalabra, de la bomba, donde competía con los concursantes, a veces de forma bastante buena. Tenía muchos dotes de liderazgo, todos lo sabemos, pero lo demostró a lo largo de su vida, como después se desarrollará. Pero sabemos que que estuvo trabajando intensamente y dentro de diferentes áreas. Por ejemplo, en el Colegio de Médicos todavía resuenan cuando fue secretario, cuando fue también en los sindicatos, y no hablemos de las escuelas Gimbernat, Tomás Cerdà y Cantabria. Como comentaba la magnífica rectora, era sociable hasta puntos insospechados y sobre todo perseverante y trabajador. Presumido, súper presumido. No vamos a comentar nada de sus camisas, de las cuales presumía.
Muchas de ellas, algunas de ellas traídas de Venecia. Os doy fe, que hasta hace unos años volvió y volvió a traer camisas. Un buen gourmet, como sabéis todos. No voy a hablar de sus características de gourmet porque muchos de vosotros sabéis más que yo de esta área. Pero sí que es verdad que conocía los mejores restaurantes de Cataluña, los de España y últimamente los de Cantabria, donde era muy conocido. Y decía, era el hombre oportuno en el momento adecuado. Pues, ¿qué ocurrió? Pues trabajando en el ambulatorio de Santa Coloma, donde ganó una plaza, después de haber trabajado los primeros pasos en el dispensario del doctor Trías, allá donde se dio cuenta que tenían problemas de formación las auxiliares, y allá tuvo la suerte de, bueno, contar con personas de buena fe como él, y emprendedoras y trabajadoras, que se dieron cuenta que las auxiliares tenían que tener una formación que solo se daba en algunos puntos de Barcelona y en Santa Coloma no había. Y allí tenemos que agradecer a la señora Angelina Martín, que después fue directora de la Escuela de Enfermería y después de la Escuela Gimbernat, aquí presente, que junto con el doctor Sala, y a partir de las reuniones que hacían con los amigos y médicos que hacían en el bar, en las cenas, y la gente del Colegio de Médicos, montaron lo que sería el embrión de la primera escuela de enfermería allá por los años 70. Durante años, como decía, estuvo como secretario en el Colegio de Médicos, presidente del Sindicato Médicos de Cataluña y posteriormente ocupó el cargo de presidente del Sindicato de Médicos de España. Fue medalla de Sant Jordi, medalla de Josep Trueta aquí en Cataluña, tiene el reconocimiento de hijo pródigo de la ciudad de Torrelavega. Y ahora yo como persona, ¿qué os puedo aportar? Mirad, como persona he tenido el privilegio de estar con él al lado de él primero como colaborador, después como profesor. Y os puedo asegurar de que él conseguía logros innegables, lo sabéis todos. De hecho, el Gimbernat es un logro que con el tiempo se ve que fue complicado, ¿no? Pero lo que sí que podíamos saber es que él consiguió tener recursos donde fuera para intentar que hubiera una formación adecuada en todas las áreas donde se proponía. De hecho, cuando empezó la enfermería, su máxima negociación era tener recursos y tener medios para aquello. Cuando empezó la fisioterapia, cuando empezó todo. Pero yo, en primera persona, os puedo decir que lo viví en primera persona, pero en el área que me tocaba. Yo recuerdo que era un profesor que estaba en la Autónoma, asociado, ayudaba en la antigua Gimbernat, y un buen día pues contactamos en el antiguo Museo de Historia y Medicina de Cataluña y me dijo, tendrás que venir a clases conmigo. Y un buen día comentamos la posibilidad de dar clases de metodología de trabajos científicos. Fijaos, en una época en que, año 90, en que cuando vosotros, los que erais del año 90, los que estáis por aquí, decían ¿fisio qué? Decían, voy a ser fisioterapeuta, ¿fisio qué? Imaginaos la metodología de la investigación. Bueno, pues el doctor Sala os puedo decir que apostó por la metodología y en el año 90 la asignatura de metodología de la investigación ya se daba como asignatura dentro de la salud pública y metodología, se daba en Gimbernat, en la antigua Santa Coloma. Por lo tanto, era un hombre que tenía una visión de futuro bastante importante, ¿no? Como paciente, recordad que fui su médico hasta el día que falleció. Era un buen paciente, realmente era un buen paciente. Aunque, como todos los médicos, era un paciente complicado, entre comillas, cabezón. Dado sus conocimientos y experiencia, negociaba la orientación diagnóstica, evidentemente, había que orientarlo todo bien. Daba el tratamiento farmacológico, me lo negociaba, los miligramos que había que dar, me lo negociaba todo menos lo de dormir. De dormir podía pasarme, pero de lo demás ni así, ¿no? La verdad es que, pero era aunque él reconocía que hubieran pasado 2 o 3 décadas de que él ya dejara de ejercer de médico. Pero, a pesar de todo, era un buen paciente, al que por desgracia no le faltaron enfermedades crónicas que le mermaban su capacidad física, que no su capacidad intelectual.
siempre comentaba que yo firmaría su parte de función. Pero todos sabéis de broma que decía, Sánchez, como sigas engordando, firmaré yo el tuyo. Anda con cuidado. Y evidentemente cuando iba a comer con él, iba a dieta siempre. No os preocupéis que me tenía controladísimo. ¿No? Si había que comer comíamos muy bien, pero cada uno lo suyo. Viví con él su etapa en la cual disfrutaba de todo lo que tenía. Él era consciente de lo que iba haciendo y realmente disfrutaba de ello. Pero hubo un momento en que la monotonía se implantaba en su vida, cosa extraña, y apareció la oportunidad y él volvió a ser el hombre oportuno en el momento adecuado. Iniciar una nueva etapa de formación de jóvenes en Cantabria. Siempre hablaba de Torrelavega. Tanto se ilusionó con Cantabria que él decía que era cántabro. ¿Recordáis? Él decía que era cántabro. Se consideraba cántabro. Era un entusiasta y mostraba orgulloso la creación de la Escuela de Cantabria. En sus inicios en las minas, donde él disfrutó me decía que lo que no está escrito, en sus inicios allá por los pasillos con el director de la Escuela de las Minas, disfrutó, me lo comentaba. Hasta fijaos que en uno de los últimos viajes, yo creo que fue el último o el anterior, fue con una neumonía franca en tratamiento activo con corticoides, con toda la artillería y con todo el personal que estábamos con él en estado de alerta porque podíamos haber ingresado en cualquier momento. Pero era tanta su ilusión por estar en Cantabria que no hubiera sido peor dejarlo aquí, hubiera empeorado, ¿no? Bueno, para terminar, no quiero dejar hablar. La fortaleza de carácter, la solidez en sus convicciones, el altísimo sentido de la responsabilidad, explican que su vida se ha contemplado hoy como un buen referente personal para estimular a las nuevas generaciones. Muchas gracias a todos. Moltes gràcies, doctor Josep Sánchez. Hem vist com s'ha emocionat per explicant el que era el seu amic. Molt bé, gràcies. Ara donaré la paraula a la senyora Pilar Gorina Sáenz de Cabezón, que és, com us he dit, la consellera, la regidora, al passar-me a canviar de llengua, la regidora d'Infància, Educació, Universitat i Memòria Històrica. Quan vulguis. Buena tarde a tothom, buenas tardes a todas y a todos. Quiero trasladar un saludo cordial de la alcaldesa de Sant Cugat a este acto emotivo. Un acto que reconoce la tarea del doctor José María Sala, médico y pediatra, como presidente y creador de las escuelas Gimbernat en Sant Cugat y posteriormente en Torrelavega. Un hombre querido. Por su trayectoria fue galardonado con la Medalla del Mérito Sanitario que otorga el Gobierno catalán y posteriormente con la Cruz de Sant Jordi del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Me gusta destacar de sus características quizás unas conductas suyas que se han dejado entrever o se han visto muy claramente también, de hombre culto, hombre generoso y hombre con gran vitalidad y con sentido del humor. Son características que hacen de él una persona de gran carisma. Lo habéis comentado extensamente. Destaca también su etapa en la tarea de impulsar y presidir el Sindicato de Médicos de Cataluña. Sea bienvenida, pues, la propuesta de inicio de un premio José María Sala Champey al mejor trabajo de fin de grado. Sant Cugat es ciudad universitaria y nos place participar en vuestros actos. No es la primera vez que vengo y seguiré viniendo cuando me invitéis. Gracias, pues, por invitarnos al Ayuntamiento de Sant Cugat. Gracias.
Muchas gracias, Pilar. Y ahora daré la palabra a mi compañero y amigo, el doctor Ángel Pazos, cuando quieras. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Antes de nada, decir que para mí es un auténtico honor estar aquí. Los que digamos, conocen, ¿no?, la implantación y la importancia de las escuelas Jean Bernat en Cantabria, saben lo importante que es para la universidad y saben, digamos, la relación tan intensa, ¿no?, que ha habido siempre desde que las escuelas, la escuela de fisioterapia primero y la de logopedia después se fundaron. Y además debo decir que tenemos una representación muy amplia de Cantabria aquí hoy, toda la gente, ¿no?, empezando por Vanessa y siguiendo por toda la gente de la escuela que está aquí, el director de la Escuela de Minas, Ventura, gente que hubiera querido estar aquí y que al final no ha podido, ¿no? Y no quiero dejar de recordar a José Manuel Revuelta, que tenía pensado estar aquí, de hecho teníamos planificado viajar juntos y que por razones familiares pues a última hora no ha podido, y también de Federico Gutiérrez Solana, quien era el rector cuando se puso en marcha las escuelas, y que también por otra razón diferente, pero de hecho también por una razón familiar importante, no han podido estar aquí, pero me piden los dos, ¿no?, que transmita, ¿no?, la consideración, ellos que fueron los pioneros reales, ¿no?, los que hicieron que, tras conocer al doctor Sala, pues se llegara un poco a la decisión de poner en marcha en Torrelavega las escuelas. Jo vaig conèixer el doctor Sala ja en l'etapa final de la seva vida. Vaig coincidir amb ell per primera vegada l'any que vaig iniciar el meu rectorat. I després vaig tornar a veure una o dues vegades a l'any. Per tant, és poc temps. És poc temps en comparació amb el temps que l'han tractat i que l'han conegut molts de vostès. No obstant això, ja saben que de vegades fa falta poc temps per identificar i per valorar una persona especial, i el doctor Sala ho era. Era una d'aquelles persones que t'impressionen des que la coneixes, la seva amplíssima cultura, el seu interès, jo diria la seva passió per tants i tants àmbits. La seva passió per la salut, la seva passió per l'educació, la seva passió per als viatges. Era una persona realment especial. Y dejaré aquí el catalán porque creo que ya he agotado todo lo que a mí me queda. Es el poquísimo catalán que queda en alguna neurona mía, porque yo viví desde los 11 a los 14 años en Sant Feliu de Guíxols, pero ya se pueden imaginar que de los 11 a los 14 ha pasado ya algún tiempo. Bien, les decía que efectivamente el doctor Sala impresionaba desde la primera vez que se le conocía, empezando por las camisas. Claro, esto era, si superabas el tema ya de las camisas, ya podías entrar ya al fondo del que era verdaderamente impresionante. Yo le traté en relación a ustedes muy poco, ¿no?, porque yo entré en el 2016 de rector, o sea que le habré visto pocas veces, ¿no?, 2 o 3 veces a partir de ese año hasta que falleció, pero una persona que verdaderamente te atrapaba, ¿no?, esa actividad, ese interés, esa capacidad de conversación, esa cultura, era algo que verdaderamente hacía de él una de esas personas. Ya saben que hay personas cuya existencia no dice demasiado a lo largo de la vida, otras que hacen lo que pueden a lo largo de la vida, ¿no?, que es donde intentamos estar todos, y luego hay algunas personas que van un poco más allá, ¿no?, que marcan un escalón más alto, y el doctor Sala era de ellos, ¿no? Y para Cantabria y para la universidad, ¿qué significó? Significó mucho, ¿no? Saben los que conocen perfectamente Cantabria. Bueno, él decía,
mentía, pero alguna vez que estuvo conmigo decía, yo ya conozco Cantabria mejor que Barcelona. Bueno, esto probablemente no era verdad, ¿no? Pero lo conocía bastante. Los que conocen la historia de la Universidad de Cantabria saben que en Cantabria hay dos ciudades las más importantes, la capital, que es Santander, y la segunda, que es Torrelavega. Casi todo el campus de la Universidad de Cantabria está en Santander, el 80 o el 85%. El campus de Torrelavega tiene desde siempre, ¿no?, una escuela de ingeniería de minas y energía cuyo director está aquí, pero siempre hemos tenido esa sensación de que, de que el campus de Torrelavega está infrarrepresentado para la importancia de la ciudad. La llegada de la propuesta del doctor Sala fue fundamental, a través de Revuelta, el que he citado antes, y después de hablar con Federico Gutiérrez Solana y con el apoyo de muchísima gente, tanto de aquí como de allá de Torrelavega, y como veo aquí a Manolo lo digo, y de mucha otra gente que no está aquí, creo que poner en marcha la escuela de fisioterapia y ya más modernamente la de la logopedia ha significado para la Universidad de Cantabria el empezar a potenciar el campus de Torrelavega de una forma importante, al margen de la importancia de las titulaciones en sí, de las que hablaba antes con Vanessa. Por lo tanto, la verdad es que desde el punto de vista de la comunidad de Cantabria, de Torrelavega, de la ciudad de Torrelavega, y desde el punto de vista de la Universidad de Cantabria, la creación, ¿no?, de las escuelas Invernat ha sido fundamental, porque además ha salido bien, ¿no? Es decir, ya saben, y aquí mi amiga, la rectora que está aquí, lo sabe también, hay veces que estas aventuras salen bien y otras veces no salen tan bien, como todas las cosas en la vida. Esta aventura salió muy bien, creo que funciona muy bien, creo que le da a Torrelavega, a Cantabria, a la Universidad de Cantabria un valor añadido importante, y por eso pues yo quiero acabar simplemente recordando aquí la figura del doctor Sala, volviendo a decir que su contribución ha sido muy importante a la Universidad de Cantabria y que su figura también es una figura importante de conocer, ¿no? Es decir, hay algunas personas que cuando las conoces te dicen algo, ¿no? Y otras que pasan por tu lado sin más. Sala era de los primeros, de esos que conocerlo, tratarlo y disfrutar con él, con lo que él te comentaba, con lo que él te hablaba, era una verdadera satisfacción. Y por lo tanto yo no puedo decir más que le agradezco todo su trabajo, a él y a toda la gente que se implicó en ello, y que para mí sin duda es una satisfacción y un honor que no quería perderme el estar hoy aquí con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, rector. Ha sido un placer tenerte, es un placer tenerte hoy entre nosotros. Y ahora daremos la palabra al vicepresidente de la Fundación, Emilio Luque, cuando quieras. Bien, bueno, antes de comenzar quería hacer una mención al presidente de la Fundación, al doctor Barbeta, que contra su voluntad no nos puede acompañar hoy, pero en este homenaje, porque está convaleciente de una situación complicada. Bueno, y ahora sí que voy a comenzar. Mi presentación no tiene tantos matices personales como la de Josep, aunque es verdad que he compartido muchísimos años con el doctor Sala en su despacho, en una situación tal que en algún momento se me escapará y en vez de doctor Sala diré Josep María, porque era como le llamaba normalmente, pues llegamos a tener ese nivel de amistad. Bien, una primera consideración es las personas, los seres humanos, todos tenemos un principio y tenemos un final, pero las personas tienen una capacidad bien para crear entes, para poner en marcha obras que les pueden trascender, que van más allá de lo que representa, mucho más allá de su final. Y claramente ese es un caso de Josep María, del doctor Sala y las escuelas universitarias, que son la obra que le ha trascendido. Y que yo ahora voy a hacer un poco de
presentación, de descripción de cómo ha ido ocurriendo y cuáles han sido algunos momentos clave donde Josep María, el doctor Sala, tomó algunas decisiones, algunas veces incluso sorprendentes, y voy a referir a alguna especialmente. Bien, diríamos que en un momento determinado comienza lo que podríamos denominar un sueño del doctor Sala. ¿Qué era ese sueño? Un aporte a la comunidad con un proyecto de formación de profesionales en el ámbito de la salud. Ese es su primer objetivo, el objetivo que define el arranque de todo esto. Eso hace que en el año 74 aparezca la Escuela Universitaria de Enfermería, que inicia su actividad en el campus de Santa Coloma de Gramenet, y lo hace con la antigua titulación de ayudantes técnicos sanitarios, que era la que estaba en ese momento, que ya tenía bastantes años, pero que aparece en ese momento. Aquí hay un punto interesante que me gusta destacar, que es las escuelas universitarias han estado de siempre vinculadas a la autónoma. Y eso estamos hablando del año 74. Hablar del año 74 y de la autónoma es una autónoma que está arrancando y por lo tanto tiene una gran visión, digamos, a escribirse a la autónoma, porque evidentemente era difícil prever todo lo que ha supuesto la evolución de la autónoma, pero quizá lo supo ver en ese momento y determinó cómo vincularse a una universidad que iba a caminar de la forma que ha caminado la autónoma. Bien, la carrera de enfermería en el año 77 pasa a ser una diplomatura universitaria, aparece el título de diplomado universitario en enfermería, lo cual supone un cambio no solo de denominación, sino también del tipo de formación que se va a impartir. En el año 85, la escuela la que era la Escuela de Enfermería se transforma en la Escuela de Enfermería y Fisioterapia, incluyendo en ese momento los primeros estudios de fisioterapia en Cataluña y los segundos en toda España. Y en ese momento, un poco más tarde, estamos hablando del año 85, el doctor Sala toma una decisión bastante sorprendente. Se está moviendo en el mundo de la salud y de pronto decide que el complemento para esos estudios de la salud sería para unos estudios de informática, lo cual resulta absolutamente llamativo. Es decir, ¿qué tenía que ver una cosa con otra? Visto hoy está clarísimo, estamos trabajando los informáticos y la medicina juntos desde hace bastantes años, pero evidentemente en ese momento resultaba sumamente llamativo. Yo me acuerdo que decía, sois el futuro, me refiero a los informáticos, un poco menos a mí porque yo soy físico, yo soy informático de adopción, entonces vosotros sois el futuro, la medicina ya está aquí y tendrán que colaborar. Eso fue claramente una premonición, digámoslo así, de cómo iban a ocurrir las cosas muchos años después. La Escuela Universitaria de Informática, la Escuela Tomás Cerdá, inicia su actividad en 1990 con la diplomatura en Informática de Gestión. Después viene la Ingeniería Técnica por el cambio que se produce legal. Y en el año 93 hay un punto también de inflexión importante. Es que se pone en marcha este campus de Sant Cugat del Vallès. Y se trasladan, digamos, todos los estudios vienen a este campus, lo cual supone claramente para todo el que haya vivido y todo el que recuerde lo que era la situación previa al campus, era un cambio absolutamente radical. Digamos, pasábamos, podemos decirlo así porque está el gerente, pasábamos al lujo. Realmente pasábamos al auténtico lujo, más comparado con cómo habíamos estado hasta ese momento. Bien, y en ese momento vuelve a haber, aproximadamente el año 2000 algo, vuelve a aparecer un nuevo punto de inflexión significativo, que es la apuesta del futuro creando una nueva, llamémosle una nueva sucursal del centro, una nueva variante del centro en Torrelavega, vinculada a la Universidad de Cantabria, que ya nos comentaba el rector, lo que eso supuso para un lado, pero también lo que supuso para el otro. Es decir, era lo que hoy en la terminología moderna se dice un win-win, es decir, salíamos ganando unos, salíamos ganando otros, todos éramos ganadores en ese caso. Bien, un paso más. Este caso siguiente no lo dio el doctor Sala, lo dio la legislación. Y la legislación, ¿qué hizo? Cambió las titulaciones y cambió las diplomaturas en grados. Y eso le dio un cambio a las escuelas sustancial.
El tipo de estudio había pasado de unos estudios de carácter profesional y muy finalista a unos perfectos estudios universitarios, que sobre todo tenían una característica fundamental, es que tenían una proyección, tenían una continuidad, iban a poder continuarse con los máster, con el doctorado, lo cual suponía realmente dar un salto importantísimo en ese sueño inicial que había tenido el doctor. Se había entrado en una era completamente diferente. En el 2009 se completa todo ese proceso de adaptación al espacio europeo de educación superior y nos encontramos con que tenemos el grado de enfermería en el campus de Sant Cugat, el grado de fisioterapia en el campus de Sant Cugat y de Torrelavega y el grado de informática y servicios en el campus de Sant Cugat. ¿Qué significaron estos cambios? Estos cambios han significado estas modificaciones son unos cambios importantes. El primero que ya lo he comentado, el paso de una diplomatura a un grado, lo que eso suponía, era un cambio radical para todos, incluido el profesorado. Y va a haber algo muy importante también alrededor del curso 2011, que es la aparición de los máster, lo cual evidentemente también supone otro paso adelante importante. Es decir, porque supone la posibilidad de crecer hacia arriba, digamos, en cuanto a los aspectos de formación, la posibilidad de inclusión de los máster. ¿Y eso qué significa? De una u otra manera, que aunque ya lo mencionaba antes el doctor Sánchez, la palabra investigación se va a hacer una palabra normal, una palabra que vamos a estar manejando todos dentro del centro. Bien. Dentro de esas necesidades de evolución hay un punto importante, ese cambio va a suponer una implicación al profesorado, que va a ser la necesidad, que no existía anteriormente, de la función del doctor, de disponer del título de doctor los profesores, lo cual va a implicar, y en eso es muy importante la visión que tenía siempre el doctor Sala, de la importancia que era él marcaba el camino, pero después tenía que haber muchas personas que eran las que se movían en ese camino. Y eso supuso un nuevo impulso en ese momento. Había que poner en marcha un nuevo elemento que era convencer a las personas, animar a las personas para que trabajasen precisamente con su doctorado. Es decir, por lo tanto, había una promoción de la investigación y una incorporación de la investigación como una tarea propia del profesorado. Un pequeño paso más adelante en la escuela, en el campus de Torrelavega, es en 2011 que la Escuela Universitaria de Fisioterapia pasa a ser la Escuela Universitaria de Fisioterapia y Logopedia y Inverness Cantabria. Se introduce el grado de logopedia. Y desde el punto de vista de la inclusión de estudios, en 2013 es importante mencionar la aparición dentro del centro de los ciclos formativos, en el cual aparecen tanto en el ámbito de la informática como en los ámbitos de salud. Y que lo que hacen es, igual que la parte del cambio al grado nos había permitido que se podían mover los estudios con una continuación, llamémosle hacia arriba, del grado pasábamos al máster, al doctorado, nos permite que podamos comenzar más abajo los aspectos de formación, es decir, que podamos dar una formación previa a lo que sería estrictamente la formación universitaria. Todo este tema de la última parte, en el cual claramente correspondió a un momento en que el doctor ya pasaba por algunos momentos complicados, pero lo seguía, era capaz de seguir cómo se estaba evolucionando, pensando en cómo seguía ese camino que él había marcado. Digamos que va a haber un paso importante en esa incorporación de la investigación, que es cuando empiezan a ir apareciendo los trabajos de investigación, trabajos significativos de investigación, y van apareciendo las tesis doctorales. Y entre ellas también se recoge algún que otro premio extraordinario de los doctorados de la Autónoma. Bien, y para cerrar esta parte, digamos que un nuevo objetivo que seguro que firmaría Josep María es el de que la Escuela Universitaria de Inverness quiere mirar hacia el futuro y le gustaría, como paso siguiente para definir un objetivo, poder conseguir un programa de doctorado propio. Sería
un hito más que podría conseguir este centro. Estamos, pues, ante la realidad del proyecto imaginado por el doctor Sala. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Y evidentemente, después de las dos loas que hemos oído en referencia a Josep María, creo que es de honor que podamos hoy empezar con un premio que se dará cada año, y este año es el primero, en su nombre y ligado a algo que él le hubiera encantado, que es un trabajo de fin de grado, primero porque reconoce los grados cuando él empezó por escuelas. Después contaré algunas anécdotas de esa historia, de las escuelas, y además porque, sin ninguna duda, los trabajos de fin de grado tienen algún punto también, en muchísimas ocasiones, de investigación. Y es algo que él también lo soñó desde sus principios. Por tanto, sin más, voy a pasar a presentar a la doctora Montserrat Antonín Martín, que es la que nos va a hacer la presentación de este nuevo premio. La Fundación Escuelas Universitarias Gimbernat crea el premio Dr. Josep María Sala i Champeny a la excelencia universitaria con un doble objetivo: reconocer la vertiente investigadora de los estudiantes de la comunidad educativa de las escuelas universitarias Gimbernat y potenciar una trayectoria científica de excelencia. Como bien han glosado el doctor Sánchez y el doctor Luque, potenciar la actividad investigadora de las escuelas fue uno de los objetivos principales del doctor Sala. Y es por esta razón que este premio se crea también para rendir al fundador de las escuelas universitarias Gimbernat un homenaje continuado que perdure en el tiempo. Así pues, se premiará el mejor trabajo de fin de grado de las escuelas universitarias presentes en sus dos campus, el campus de Sant Cugat y el campus Torrelavega. Serán candidatos o candidatas todos aquellos estudiantes de cualquiera de las titulaciones impartidas en las escuelas universitarias Gimbernat que hayan defendido su trabajo de fin de grado en el curso académico anterior al año en el que se realiza la convocatoria de entrega del premio y que hayan obtenido el reconocimiento al mejor trabajo de fin de grado de su titulación. Los trabajos fin de grado han de ser inéditos y de autoría propia y pueden ser escritos en lengua catalana, castellana o inglés. Pueden versar sobre cualquier área de conocimiento de su disciplina y serán presentados sin que conste ningún dato que identifique al autor, autora o autores. Las direcciones de las escuelas presentarán al premio el mejor trabajo de fin de grado de su titulación, también evidentemente sin referencias ni identificación alguna. El premio consistirá en una beca que será otorgada por la Fundación Privada Escoles Universitàries Gimbernat, dotada de hasta un máximo de 6.000 euros en concepto de formación para estudios de posgrado o máster y la entrega de un diploma acreditativo que será otorgado en un acto institucional y público durante el mes de diciembre. Es importante destacar que el tutor o tutora del trabajo premiado recibirá igualmente un diploma acreditativo de reconocimiento que será entregado en el marco del mismo acto institucional. El jurado del premio Dr. Josep María Sala, constituido a tal efecto, estará formado por 5 miembros de reconocido prestigio vinculados a la Academia. Serán nombrados por la Comisión Ejecutiva de la Fundación de las Escuelas Universitarias Gimbernat y no estarán relacionados con ninguno de los trabajos de final de grado que se presenten al premio. No se hará divulgación de los nombres de los miembros del jurado para preservar su independencia hasta la fecha de entrega de los premios. Los criterios que el jurado tendrá en cuenta serán los siguientes: relevancia del tema y originalidad de su desarrollo, el marco teórico y la claridad expositiva, la coherencia y el rigor metodológico, resultados, conclusiones, la contribución al área de conocimiento, la innovación y aportación que realiza a su disciplina y el impacto social.
No obstante, el jurado podrá ajustar estos criterios de evaluación a aquellos trabajos que presenten formatos no convencionales, como por ejemplo trabajos en formatos audiovisuales u otro tipo de metodologías y de proyectos desarrollados con nuevas metodologías de investigación. No quisiera finalizar esta presentación sin volver a poner de relieve el sentido de este premio, que no es otro que rendir homenaje al doctor Josep Maria Sala i Champeny, fundador de las Escuelas Universitarias Gimbernat, uniendo desde este momento su nombre al valor de la investigación universitaria. Gracias. Bien, para finalizar me toca a mí cerrar el acto y por tanto no volveré a repetir todos los nombres de los que me acompañan en la mesa ni de los que estáis aquí, muy particularmente todos los que sois profesores y profesoras, personal de la Administración y Servicios y estudiantes, que sois el ánima mater, sin ninguna duda, de que esta fundación prospere y que realmente sea una realidad este proyecto, tanto en Cantabria como en Cataluña. Yo querría deciros cómo conozco yo a Josep Maria. A mí me toca ser la representante de la Autónoma en el Consejo de esta casa. Y, por tanto, tenía una misión un poco fiscalizadora para que hicieran las cosas bien. Y uno de los temas que nosotros teníamos como obligación era controlar que las normas de cumplimiento, de que tuvieran doctores, de todas estas cosas, no lo voy a repetir porque son un rollo, pero que se cumplieran y que el profesorado se fuera adaptando a la realidad de la normativa que requería una escuela universitaria. Por tanto, eran de las cosas que controlábamos conjuntamente con los planes de estudios. Pero ahí tuve una sorpresa, y es que la Universidad Autónoma decidió que estábamos en proceso de cambio de planes de estudio y a mí me encargó todos los del área de la salud, desde el equipo rectoral. Yo no estaba en el equipo rectoral, pero me encargaron esa misión. Y tuve una de las cosas que os digo que a mí me dio más satisfacción y que aprendí muchísimo, y es el trabajar con las enfermeras. Y digo las, porque eran todas mujeres. Ahí no había discriminación positiva para los varones. Éramos todo mujeres. Y realmente me encontré con una serie de mujeres que dirigían las escuelas más importantes, que eran, sin ninguna duda, la Escuela de Sant Pau, la Escuela de Vallebrón, la Escuela del Clínico y la Escuela de Gimbernat. Y realmente empezar a trabajar para hacer una propuesta de una titulación de licenciatura, pasar de una técnica, digamos, a la de licenciatura. Eso era en los años finales de los 90, aún no teníamos el proceso Boloña, pero ya eso corría. Y por eso empezamos a trabajar, fuimos todas, creo, muy activas y se hizo un gran trabajo de lo que tenía que ser el futuro, posteriormente, de los grados. Porque ya sabíamos que Europa se movía y que Europa iba a dar la bendición a enfermería, en ese caso era enfermería, en el ámbito de entonces eran licenciaturas, aún no eran grados, ¿no? Yo recuerdo que Josep Maria era absolutamente activo en hablar de la investigación, ya entonces, y que tenía muy claro que tenían que haber doctores en su plantilla
y no porque la norma lo mandara, sino porque la calidad de sus escuelas lo requería. Y por tanto fue muy activo en esta línea. Yo evidentemente me apuntaba al carro porque realmente era lo que nosotros queríamos como universidad, ¿no? Que siempre era, esto de las adscritas siempre ha sido un problema. Y no digo el problemón que tenemos ahora, porque la batalla de la autónoma con lo que quiere poner en marcha la Generalitat es enfrentamiento y defensa de las escuelas adscritas. Bien, quiero deciros con eso que tuve la satisfacción también de ver, un poco lo decía antes, esa persona que vosotros muy bien habéis definido, una persona muy culta, como decíais, humanista, inquieto, visionario, muy emprendedor y, por tanto, que hizo posible que los estudios de enfermería, de fisioterapia, de logopedia, etcétera, fueran enseguida pioneros y además de calidad. Y hoy tienes la satisfacción, yo mismo que ahora tengo los hombros y es una porquería, pues el osteópata al que voy se ha formado aquí, ¿vale? Y de así podemos encontrar muchas personas que hoy tienen un papel fundamental en la salud, en la informática y que realmente han venido de aquí. Pero yo sí que quería destacaros una cosa de él que me sorprendió, porque además hablaba mucho, siempre se movía mucho, etcétera, que era el hecho de pensar que la formación de los alumnos tenía que ser multidisciplinar. Y eso, en aquel momento que estábamos sobre todo en la especificidad y casi hemos creado títulos que yo no lo digo en voz alta, o sea, no me oís, pero títulos que hemos creado en todas las universidades que son, vamos, de un cerrado desde el primer año hasta el último, o sea, que los formamos, yo no, para sí no me meto con nadie, los formamos en gafas desde el principio, desde que salen y entran con la selectividad en la universidad y salen, ya las gafas las dominan, pero luego no saben nada más, ¿no? Por tanto, y en un momento como el que hay ahora, por eso yo os digo de lo visionario, en un momento donde nos está pidiendo la sociedad profesionales con cintura. Y cuando digo con cintura, me estoy refiriendo a profesionales que sean capaces de adaptarse a los cambios que van a darse o se están dando con una rapidez mayor que las universidades, que como tú sabes muy bien también, somos una mole difícil de hacerla mover, ¿no? Nos supera absolutamente y, por tanto, necesitamos profesionales que tengan capacidad para cambiar, para reinventarse, para crear, y eso era José María, se reinventaba, creaba, y por tanto yo creo, me reafirmo en pensar que era un visionario. En aquellos momentos seguramente fórmulas que hoy tenemos encima de la mesa no eran previsibles, pero hoy se demuestra que ese era un buen camino, Por tanto, hoy que, insisto, las universidades estamos creando titulaciones multidisciplinarias, aunque luego vamos a las agencias de evaluación y no entienden nada. Hoy mismo venía de una reunión con la agencia de evaluación catalana, que hemos ido a discutir un título que las comisiones que nos han puesto para evaluar no lo entienden. Entonces nos piden que le falta física o que le falta filosofía, cuando no es eso lo que nosotros pretendíamos, ¿no? Por tanto, insisto, hoy que tenemos que trabajar hacia un nuevo profesional, que tenemos que darles competencias a nuestros alumnos, no darles lo que pueden encontrar en San Google, sino criterios para saber seleccionar lo que San Google dice. Y por tanto, esa es una visión
que es muy importante en estos momentos, y repito, era una visión que ya tenía, San Google no era cuando él en esos años era, pero quiero decir, él ya tenía. Y posiblemente su cultura y su formación humanística le permitía entrever que era importante ese tipo de cosas y unos profesionales que, aparte de saber mucha fisiología o alguna farmacología, tuvieran como muy claro que el primer elemento que tenían que atender en ese momento era entender al enfermo, acercarse al enfermo y tener asertividad para el enfermo. Y eso es un elemento fundamental y humanitario. Por tanto, hoy es un placer para mí estar aquí, es asistir a un acto de reconocimiento de lo que fue, en definitiva, Josep María. Yo sí que me he atrevido a decirlo. Y a partir de ahí me alegro de que hayáis creado un premio que permita recordarlo cada día, pero no solamente por su nombre, sino que lo que tenemos que recordar es lo que él preconizaba y lo que él hubiera estado muy satisfecho de que hoy lo tuviéramos en cuenta para tirar para adelante. Por tanto, amigos y amigas, os deseo realmente que ese espíritu que él tenía, que seguramente ha sabido transmitirlo en muchos de vosotros, en muchos y muchas de vosotros y vosotras, seguramente será capaz de lanzar hacia el futuro nuevas titulaciones, ese doctorado que él nos hablaba hace un momento, o las iniciativas que sean innovadoras, creadoras, emprendedoras, que permitan que nuestra sociedad avance, que nuestra sociedad cada día sea más rica en cultura, en conocimiento, y como yo digo siempre, la cultura y el conocimiento empoderan, y por tanto que nuestra ciudadanía cada día esté más empoderada en lo que son los principios sociales, en lo que son los criterios y los elementos humanísticos, que creo que es importante que los tengamos y los reconozcamos. Sin más, muchas gracias, y doy por finalizado este acto, y me han dicho que os comunique que a la salida se os entregará una placa conmemorativa de este acto, y además hay un cóctel, y esto siempre, terminar levantando una copa de cava siempre funciona. Muchísimas gracias y adelante.